la Tierra Santa. Estamos haciendo esta transmisión en vivo, un poco improvisada aquí después del día de Shabbat. Bueno, respondiendo algunas preguntas también, muchas personas. Quiero tocar en el día de hoy algunos temas que de hecho están conectados con algunas cosas que estuve estudiando referentes a la parashat de esta semana, Behar Jukotai. He decidido hacer este shiur, Motzei Shabbat, desde Jerusalén, desde la Tierra Santa, desde Israel, para compartir con ustedes pues algunas de las enseñanzas de los sabios relacionadas del por qué muchas personas encontramos que digamos que no están teniendo un éxito, que no logran manifestar cosas en su vida, que están teniendo dificultades. Y yo solamente quiero compartir algunas enseñanzas, también teniendo presente que muchas veces vienen personas a mis consultas privadas de Cábala y mucha gente pregunta, ¿qué sucede? Que las cosas no me van bien, ¿qué sucede? Es que estoy haciendo un negocio y que lo empiezo, pero nada se manifiesta, ¿qué sucede? Que inicio un proyecto y no llega a fin, ¿qué sucede? Que no encuentro pareja, ¿qué sucede? Y todo es situaciones que tienen las personas. Yo les voy a contar una historia que ha sido narrada por el rabino Yitzhak Schneerson, uno de los rebes de Lubavitch. Y la historia cuenta de que había un hombre rico que iba en su carruaje con su cochero. Estaríamos hablando aquí en los 1700, 1800. Saben que la mayoría de estas historias hasídicas siempre ocurren cuando siempre hay un viaje, ¿no? Entonces, cuenta esta historia que iba un señor muy, pero muy, muy rico, con mucho dinero, millonario, billonario, mucho dinero el hombre. Y él iba en su carruaje, iba con el chofer, el cochero. Sucede que este señor era un judío, los dos eran judíos, y llegan a un pueblo, era viernes, se están preparando, dicen vamos a llegar a este pueblo y aquí vamos a quedarnos porque vamos a pasar el Shabbat aquí. Ok, muy bien. Llegan al pueblo, le buscan al señor un lugar, una posada, un hotel, no sé cómo llamarlo, un sitio donde se pueda hospedar, de lo más lujoso, porque tenía mucho dinero para pagarse un lugar bueno. Ok, entonces el hombre va para su hotel, un lugar súper de lujo, de todas las comodidades, y comienza a prepararse para Shabbat. El cochero, que es pobre, pues se busca por ahí un lugar donde meterse por su cuenta. Él se va a su sitio, renta un lugarcito modesto, sencillo, donde él va a pasar ahí el Shabbat. ¿Qué sucede? Los dos se están preparando para el Shabbat y salen en rumbo a la sinagoga. En el camino, el cochero, pobre, llega a la sinagoga temprano y está sentado preparando algunas cosas, algo que decir, algún shiur de Torah. Y sucede de que la gente que llega, que van llegando a la sinagoga, como es la costumbre judía de invitar gente para Shabbat, el cochero empieza a invitar gentes, empieza a llegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20. Todo el que llegue el cochero empieza a invitarlo. ¿Tienes para Shabbat? Ven a mi casa para pasar Shabbat. Ven a mi casa para Shabbat. El cochero invitó 20 o 30 personas. Una gente pobre, que no tiene dinero, que no tiene recursos, que no vive ni en ese pueblo. Llegó, pero como hay una mitzvah que tenemos los judíos, que es de invitar a gente para el Shabbat, pues el cochero empezó a invitar a todo el que llegaba, 20, 30 personas. El hombre rico sale de su hotel, todo bien trajeado, de blanco, con un traje, todo bien fino, muy elegante, para la sinagoga también. En el camino se encuentra con un grupo de personas que venía viajando también en un coche, pero debido al mal tiempo, parece que había llovido y se había atascado una de las ruedas del carruaje, y habían estas personas que estaban empujando el carruaje para sacarlo de ese hueco, de ese bache.
¿Qué hizo este judío, este hombre rico? Pues se puso a ayudar a la gente a empujar también el carruaje para que se moviese, porque la gente no podía avanzar, no podía seguir su viaje, porque estaban atascados. Y el hombre rico estaba puja y empujando y empujando y empujando el carruaje y nada, no se movía. Se estaba acercando ya la hora del Shabbat, un problema. Y el hombre seguía empujando, 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 ayudando a aquella gente que estaba allí que necesitaba ayuda. Pero imagínense, el hombre nunca había trabajado realmente de manera manual. Todos sus conocimientos eran de negocios, de la mente. Una persona que todo es el intelecto, negocios, empresas, pero no es trabajo de fuerza. Pero él estaba ayudando como tenía buen corazón. Tanto pasó tiempo allí que al final sus ropajes, todas sus ropas blancas, se llenaron de lodo, de barro, de suciedad. Se ensució completamente toda su vestimenta hermosa que llevaba. Mientras ayudaba a aquellas personas y al final no pudo ayudarlos a sacar esa rueda, ese carruaje que estaba en ese hoyo. Él tuvo que irse ya porque el Shabbat iba a llegar y no tenía que irse a la sinagoga para que no lo cogiese el Shabbat haciendo una labor que no debía. Prohibido trabajar en Shabbat. Llega a la sinagoga y cuando llega a la sinagoga todo lleno de suciedad, todo lleno de mugre. Lo que es más, estaba todo su cuerpo adolorido, no tenía fuerza, estaba cansado. Cuando una gente viene de un trabajo que requiere esfuerzo físico, esa persona viene con todos los huesos adoloridos, las espaldas, no puede moverse, está destruido. Y así estaba ese hombre en la sinagoga. ¿Qué sucede? Que el cochero, que era pobre, que no tenía de dónde caerse muerto, como dice el refrán, ahora tenía 20, 30 personas que querían ir a pasar Shabbat en su casa. Y el cochero no tenía ni para comerse él un plato de comida. Y había invitado como 20 o 30 personas. Imagínense que la gente fue a la casa del cochero y lo que pudo probar cada gente en esa casa fue una pizca de comida. Nada, porque se quedó todo el mundo con hambre. Y ya sabemos que en Shabbat la gente tiene hambre. Porque la costumbre es que el día viernes nosotros no comemos durante el día o comemos muy poquito para que en Shabbat haya apetito. Es una mitzvah de la Torah comer bastante en Shabbat. Y todo el mundo ahora se fue de la sinagoga a la casa del cochero, que le digo, ni vivía en la ciudad, ni tenía dinero, ni tenía para darle comida a toda esa gente, pero él, como tenía buen corazón, invitó a todo el mundo. Y todo el mundo que fue se quedó decepcionado, porque el cochero no tenía para alimentar a nadie. Y la gente lo que probó fue, si acaso, una pizca. Ahora, el hombre rico tenía tanto dinero que las sobras de su comida era suficiente para alimentar al pueblo entero. Ahora, ese no fue el caso. El caso fue que se fueron a la casa del cochero. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Explica el rabino Yitzhak Schneerson. La moraleja de esta historia es que hay personas que están haciendo cosas o están en una tarea que no les corresponde y por tanto ahí no va a haber bendición ninguna. El hombre rico, su especialidad no era andar la intención puede haber sido buena de los dos, pero con la intención no basta nada. El hombre rico es el que tenía el dinero suficiente para haber dado comida a toda la sinagoga. Y el cochero es el que tenía 20 años de experiencia, dice la historia, en el manejo de los carruajes y todo eso, que hubiera ayudado lo suficiente para saber cómo sacar y ayudar a esas personas que tenían un problema con ese carruaje. Como hoy día un mecánico es el que es experto en un carro, en un automóvil. Y el que no es experto en mecánica no puede meterse a dar un consejo de mecánica porque él no es mecánico. Entonces en esta historia vemos que los casos estaban invertidos. Los dos tenían buen corazón, los dos tenían buenas intenciones, pero estaban en el camino equivocado. Estaba cada uno haciendo una tarea que no le correspondía. Al hombre rico, su talento, lo que Dios le dio, bueno, ese dinero, toda esa abundancia, él podía haber ayudado para alimentar en Shabbat a muchas personas. El cochero tenía 20 y pico de años de experiencia en carruajes, en saber cómo hacer funcionar un carruaje. Bueno, pues tenía que poner su talento en lo que Dios le dio, pero estaban invertidos. Y como estaban invertidos, ninguno de los dos tuvo éxito. Ni el cochero, por muy buen corazón que tenía, pudo hacer nada.
porque todo el mundo se quedó con hambre y nadie comió nada. Imagínense. Y el hombre rico mucho menos, ni ayudó y se quedó con toda la ropa sucia, manchada para Shabbat, todo dolorido, todos los huesos le dolían, todo hecho polvos, como decimos. De esta historia enseña el rabino Isaac Schneerson que hay gentes que no están teniendo éxito en su vida porque están en un camino equivocado, porque están quizás con buena intención, pero eso no es suficiente para hacer ningún cambio en el mundo, porque no están usando el don que Dios le dio y están metidos en una profesión, están metidos en algo que no es su camino. Entonces hay muchas personas que vienen y dicen, ¿por qué no tengo éxito en esta empresa que quiero empezar, que quiero iniciar? ¿Por qué no estoy inteligente para aprender un idioma? ¿Por qué no tengo inteligencia para una carrera en la universidad? Bueno, es que quizás ese no es su camino. Quizás su camino es algo diferente, es manualidades como el cochero. Hay otros que tienen genio, talento para el estudio y están metidos en una tarea manual. No le corresponde, no va a tener éxito. Entonces hay gente que está metida en una profesión, en una carrera, en un trabajo, en un matrimonio, en una relación, en algo que no son expertos. No es el talento que Dios le dio. Y lo que es más, están sufriendo, como sufrió el cochero, porque la decepción de no poder ayudar a nadie, como el hombre rico que porque tampoco pudo ayudar a nadie, porque no fue el don ni fue el talento que el Creador le dio a cada una de las personas. Así cada ser humano tiene un talento, un don que Dios le ha dado a cada uno. Hay algunos que nos dedicamos, por ejemplo, al estudio a tiempo completo. Nos dedicamos a estudiar todos los días, de 8 a 12 horas, todos los días. Hay otras personas que no. Su talento es, no sé, una manualidad. Son mecánicos, son choferes, trabajan en un taxi, son jardineros. Ese es el don que Dios le dio y ahí también van a ser exitosos. No puede ser que un jardinero se ponga ahora a dar clases y a enseñar Torah o Kabbalah con el hombre jardinero. ¿Qué sabe esta persona de los conocimientos? Nada. Es como que usted ahora mismo me ponga a mí a trabajar de mecánico. ¿Qué sé yo de mecánica? Yo solo sé de libros. Eso es lo único que sé yo. No puedo funcionar en otro lugar. Por muy buen corazón que tenga de querer ahora arreglar, ser mecánico de los automóviles, yo no sé nada de mecánica. Yo no sé poner ni un clavo en una pared. Lo mío es los libros. Eso sé yo, que dedico todos los días de 8 a 12 horas, todos los días a estudiar. De eso es lo que yo puedo hablar, de eso es lo que yo puedo enseñar, porque ese es mi camino, esa es mi vocación. Yo no puedo dedicarme a otra cosa, porque no es mi talento. No puedo ser jardinero, no puedo ser panadero, no puedo ser mecánico, no puedo ser pintor, porque no me dedico a eso. Ese no es el don que Dios me ha dado. Y lo mismo es con esas personas que se ponen quizás a querer enseñar. No, su talento no es enseñar. ¿Sabe cuánto se requiere para que uno pueda pararse a explicar un tema? ¿Cuántos libros, cuántos años hay que dedicar todos los días del mundo a estudiar, a prepararse para poder tener conocimiento de todas las ramas del conocimiento? Y cuando alguien hable una palabra y alguien te escuche, que de verdad está preparado, no diga, esta persona que habla no sabe lo que dice. No es tan sencillo, requiere años y años. Entonces, hay mucha gente que dice, pero ¿por qué si yo quiero iniciar tal empresa o tal negocio, tal cosa? A lo mejor ese no es su camino y por eso no está teniendo éxito. ¿Y sabe qué sucede? Que hay mucha gente que puede iniciar un proyecto. Hay mucha gente que en el primer año, en el segundo año, los primeros 3 años va bien porque va con entusiasmo. Pero ya a los 3 años, ¡pum!, se cayó todo ese entusiasmo. Y ya el trabajo que hacen es por obligación. Ya el trabajo que hacen es cansado, no hay motivación, porque ya se fue ese primer entusiasmo. Entonces, entusiasmado hay mucha gente con entusiasmo, pero el entusiasmo no sirve si no es continuo. Porque si no es tu vocación, por mucho entusiasmo que tengas, ese entusiasmo no te pertenece. El entusiasmo que tienes es porque otro, que tal vez sigue el camino del otro, y tú viste a otra persona que tuvo éxito ahí, te contagió esa energía y ahora tú también estás entusiasmado. Y te pones a hacer algo, pero eso que estás haciendo no es tu camino. Cuando se te acabe ese entusiasmo porque no era tuyo, vas a desplomarte, vas a fracasar. Entonces la gente se pregunta, ¿por qué fallé? ¿Por qué fracasé? Bueno, porque no era tu camino.
Entonces lo peor es la gente que no reconoce esto, que no conoce esto que estoy explicando y sigue intentando golpear una puerta que no le corresponde. Ese camino no es tuyo. Ese trabajo, esa relación, ese enfoque, ese por donde vas, no te pertenece. Lo bueno es si alguien inicia algo y se da cuenta y dice, ¿sabes qué? No, esta no es mi área. Porque uno siempre en su interior sabe aquello que le motiva, aquello que le produce placer. Donde la persona puede tener un trabajo, pero no siente que es un trabajo. Siente que está en un estado de éxtasis, que está en un estado de deleite constante. Yo puedo dedicarme todos los días del mundo a estudiar de 8 a 12 horas, todos los días del mundo, como lo hago. Y para mí eso no es esfuerzo ninguno. Para mí, al contrario, ojalá que yo no durmiese ni tuviese que perder tiempo en otras cosas para no hacer otra cosa que no fuera estudiar 24/7. Pero lamentablemente soy un ser humano y tengo también que dormir y descansar como todo el mundo. Pero ¿qué quiero yo enfatizar con esto? Que cuando uno siente deleite, las horas, los días, el tiempo pasa y tú estás entregado completamente a eso. Si usted me pusiese a mí a hacer otra cosa, sufriría porque no es mi camino. Si usted me pusiese a mí, por ejemplo, les puedo contar una historia. Cuando yo me gradué de lo que llaman high school, en español le dicen secundaria, yo estudié algo que se llama así, high school, pero accounting track. Quiere decir como una secundaria, pero con inclinación de contabilidad. Y después de eso, yo entré a estudiar administración de empresas. ¿Por qué entré a estudiar administración de empresas? Bueno, porque la familia, todo el mundo quiere que seas médico, que seas económico. Porque la gente piensa que es el dinero lo que te va a hacer la felicidad y el éxito está en el dinero. Piensan que si eres otra cosa, si eres rabino, si eres historiador, no vas a ganar nada. Yo estudié primeros 2 años y me gradué. Tengo mi título, asociado en administración de empresas. Pero después que me gradué los primeros 2 años, dije, no me interesa eso. Porque nunca me interesó los números y nunca me interesó ese tipo de cosas. Lo mío siempre ha sido el conocimiento, la historia, desde niño, no desde ahora. Yo toda la vida he sabido lo que quiero ser. Desde que tengo 4 o 5 años, toda mi vida, siempre mi madre me enfocaba al estudio. Desde niño mi familia me enfatizaba la historia. Yo guardo incluso recuerdos y tengo conmigo revistas, libros de cuando yo tenía 8 o 9 años, con todas las cosas historias del mundo, de Egipto, de la Torá, de tantas cosas. Y mi familia, mi madre me obligaba, entre comillas, todos los días a memorizar las fechas del mundo. Todos los días venía mis padres y me decía, ¿qué pasó un día como hoy en el mundo en tal lugar? Y yo con 5, 6, 7 años tenía que decirle, o un día como hoy en tal lado en el mundo pasó esto, esto y esto. Desde niño lo único que yo hacía era jugar con libros. Yo recuerdo con 9, 10 años, lo único que yo hacía era jugar con libros. Venían muchachos quizás del vecindario a querer jugar conmigo, a jugar a las canicas, lo que le llaman jugar bolas. Y yo podía ir con ellos quizás un rato, pero al rato ya yo me cansaba de eso y me iba. Y venían a buscarme para jugar los muchachos, pero yo no quería. Yo me escondía, no me interesaba. Yo lo único que me dedicaba era a leer. Recuerdo perfectamente que yo tenía una caja y la caja estaba llena de libros. Estaba libros de historia, libros, tenía la Torá, tenía los Salmos, tenía ciertos textos, todo libro que yo veía me encantaba. Entonces yo jugaba con libros, yo recuerdo que llevaba una caja, la amarraba de pequeñito y la ponía en un sitio y empezaba a sacar todos los libros que tenía y los acomodaba y tal. Y yo me emocionaba eso. Recuerdo que a veces quería obligar, como a los niños no casi siempre te pueden dar libros, pero no te van a dar todos los libros que tú quieras, ¿no? Entonces yo recuerdo que yo era pequeño y yo quería obligar a mis tíos a que me copiasen a mano libros que yo quería. Ahora imagínense, un niño con 7, 8 años obligando a un tío que tiene más edad, porque yo quería un libro y como no lo tenía, no me lo podían dar, pues yo quería que me lo copiasen a mano. Entonces yo recuerdo perfectamente, me gustaba mucho, me gustaban los salmos, me gustaban los proverbios, pero me gustaba mucho el libro de Daniel, del profeta Daniel Hanaví. Me gustaba mucho la historia del exilio de Israel en Babilonia. Y yo recuerdo que yo de pequeñito, yo copiaba a mano. Yo tengo
pequeñas libretas que yo guardo con 9 años, donde yo copiaba a mano el libro de Daniel completo. Y yo quería obligar a mis tíos, recuerdo, porque era muy difícil para mí de pequeño escribir a mano un libro. Yo quería obligarlo a él que me escribiese. Y yo guardo de recuerdo esas libretas, esos pequeños apuntes, con una caligrafía un poco media fea, con unos 7, 8, 9 años, yo escribiendo a mano un libro completo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo desde pequeño siempre sabía lo que he querido ser, toda mi vida. Mi inclinación siempre han sido los libros. Entonces, eso quiere decir que hay niños que desde pequeño saben cuál es el talento que tienen. Hay niños que tienen un talento para la pintura. Hay niños que tienen un talento para la literatura. Hay niños que tienen un talento para el deporte. Hay niños que tienen talento para manualidades. Entonces, el problema de los padres es que hay muchas veces quieren obligar al niño no a que siga lo que a él le apasiona, sino que se dedique a otra carrera, a otra especialidad. Que fue un poco lo que me pasó a mí un poco eso, ¿no? Que en algún momento estudié administración de empresas, me gradué, tengo mi título, pero dije, no, adiós con eso. No, a mí no me interesa el dinero, a mí no me interesa eso, a mí lo que me gusta a mí es lo que voy a hacer. Y fue cuando empecé a estudiar, bueno, la carrera de historia, ¿no? Como historiador. Siempre digo, y esto está más que probado por aquellos que son los pensadores y los sabios, que aquella persona que se dedica a su talento, no importa lo que sea y no importa lo que diga nadie, si usted es bueno en eso, usted va a tener éxito en cualquier rama, en cualquier carrera, en cualquier especialidad. Como si es jardinero, como si es alfarero, como si es pintor. Hay tantísimas historias, si es en el mundo económico, muchísimas historias de gente que son exitosos económicamente. Pero no se trata de ir detrás del dinero. Ese es el problema de la gente, que piensa que es de ir detrás del dinero. No, es hacer lo que te apasiona. Cuando tú haces lo que te apasiona, cuando tú estás en tu camino, en lo que te deleita, en lo que te produce un éxtasis, en lo que te produce, como decía ahorita, que puedes estar 8, 9, 10, 12 horas todos los días de tu vida y nunca cansarte y tener un deseo constante de seguir, ese sabes que es tu camino. Si estás en un trabajo que es lo contrario, que más bien ni quieres ir, y si estás 2 horas te quieres ir para tu casa, sabes que no, ese no es tu camino. Entonces, lamentablemente muchas veces le digo por la influencia de la sociedad, la influencia de la familia, de los padres, que muchas veces los padres quieren proyectar en los hijos cosas que ellos querían. Una carrera que el padre no quiso, que no pudo lograr, quiere que el hijo ahora lo sea. Que sea médico, que sea ingeniero, que sea abogado. Y el hijo quizás no quiere eso. Si es lo que el muchacho quiere, ok, pero si no, estaría pasando de lo mismo que al hombre rico que está de mecánico en el carruaje y el cochero que no tiene dinero queriendo alimentar un pueblo. Están la gente cambiadas. Entonces, claro que sí, el alma sufre, claro que sí que no vas a tener éxito, claro que sí que va a ser un sufrimiento, porque no estás en tu camino. Y hay muchas personas que no saben, pero hay otros que sí saben lo que les gusta. Hay otros que sí saben qué es lo que les motiva. Hay otros que sí saben qué es aquello que les produce deleite, pero están todavía atascados en un trabajo, en una profesión que por temas de economía, pues están ahí todavía, digamos. Esas personas piensan de que no hay más nada que hacer. No, tiene que saber que de eso se puede salir, pero usted sabe que tiene que dedicar tiempo a lo que le da ese placer, ese deleite. Si a usted lo que le gusta es la pintura y tiene que trabajar de 9 a 5 de la tarde, 8 horas todos los días, pues sabe que si usted quiere en algún momento sacar ese talento, ese don, ese camino que Dios le ha dado, pues tiene que dedicar después del trabajo, por muy cansado que uno esté, tiene que dedicar 1 o 2 horas todos los días a eso. Porque eventualmente usted cuando empiece a pintar o cuando empiece a desarrollarse en eso que es lo que le apasiona, usted va a empezar a sentir que hay una energía nueva que lo está moviendo, que hay una energía nueva que le está dando las fuerzas y eventualmente va a ir desarrollando ese don y llegará al punto en que sacará un don, un talento tan grande que eventualmente podrá mantenerse de eso, que eventualmente podrá dejar quizás el trabajo que tenía. Entonces, el éxito está en hacer lo que uno le apasiona. Pero no puede ir pensando que es solamente ir detrás del dinero. Ese es el error.
Uno no hace las cosas por dinero, uno hace las cosas porque le apasiona, porque le encanta, porque uno podría trabajar, como yo decía ahorita, yo puedo estar sentado todos los días, 8, 12 horas y para mí es un deleite. Yo no pienso que estoy trabajando, estoy entregado a eso. Y así es la persona que tiene talento. Hay gente que trabajan, por ejemplo, en el tema hacen dulces, pasteles, cakes, todas esas cosas y le encanta. Entonces le apasiona hacer algo por otros. Cuando usted tiene esa pasión, cuando usted tiene esa energía, eso se siente, eso se transmite y los demás van a darse cuenta que hay algo especial en usted. Y esa persona va eventualmente también a lograr economía, porque el tema de la economía también es importante. Entonces, en ese sentido, yo diría, como cuenta la historia que acabo de relatar, que hay muchas personas que están simplemente en el camino equivocado. Por eso es que no tiene éxito, por eso es que no progresa. No solamente en el tema laboral, hay gente que está, como decía ahorita, en una religión, en un trabajo que no le corresponde, en una relación tóxica que el esposo o la esposa ya no lo quiere, la humilla, le dice horrores, le dice de todo y la persona sigue ahí. No puede esa persona esperar un cambio maravilloso. Déjeme rezar para que Dios le cambie. No, a ver, esas cosas pueden pasar, pero la gente tiene que poner los pies en la tierra. El judío siempre tiene los pies en la tierra. Claro que los pies en la tierra. El judío tiene claro que sí, uno puede hacer amistad con el mundo, con muchos países, con mucha gente de donde quiera, pero también uno no puede confiarse de todo. Eso es como cuando el pueblo de Israel regresó de Babilonia, un grupo, y estaban construyendo las murallas, y estaban Nehemías, Esdras, ¿y qué sucedía? Que estaban trabajando en construir las murallas, pero con la espada en la cintura. ¿Qué quiere decir eso? Que no te confiabas. ¿Qué quiere decir eso? Que tú tienes que tener una visión, pero también tienes que preocuparte por ti. Entonces, la gente que está en una relación abusiva no están preocupándose por ellos mismos. La gente que está en un trabajo donde lo humillan no está preocupándose por ellos. La gente que está en un lugar donde le hacen sentir mal no está, o en una amistad incluso. Eso no es amistad, eso no es amor, eso no es nada. Esa persona sabe que eventualmente tiene que irse de ahí. Ahora hay temores, hay miedos, hay inicios, hay muchas cosas. Mucho trabajo que quizás hay que hacer ahí con esa persona para ayudarla a darse cuenta. Pero hay mucha gente que se dan cuenta que está en una relación abusiva, que está en un trabajo abusivo, que está en un sitio que no le corresponde y la gente no mueve un dedo. Uno no puede hacer nada. Yo no puedo hacer nada por ti si estás en esa situación. Si usted viene a una consulta mía y me dice, y usted sabe el problema que tiene, ¿qué puedo hacer yo por ti? Dígame usted. ¿Qué puedo hacer yo por usted si usted mismo sabe cuál es el problema y no está moviendo un dedo? Nadie es Mesías de nadie. Nadie puede salvar a nadie. Si usted no mueve y usted no hace el cambio, nada se va a transformar. Usted no puede esperar que venga otro a resolverle su vida, su problema. Usted no puede esperar que venga otro para que de momento milagrosamente un hombre que no es un buen esposo o una mujer que no es buena esposa, que ahora milagrosamente alguien que un día hizo un rezo cambie a una persona que por 20 o 30 años es un monstruo. No, eso no funciona así. Hay que tener los pies en la tierra. Puede ser muy difícil de aceptar, puede ser doloroso, pero es la realidad. Nada se va a mover si usted no da el paso. La Torá dice claramente en el libro de Deuteronomio, pongo delante de ti la vida y la muerte, la inclinación al bien y al mal. Escoge. ¿Y qué dice Dios? Escoge la vida para que te vaya bien. Quiere decir que es la persona la que debe actuar. No es el vecino, no es el rabino, no es el otro, no. Uno puede darte un consejo, uno puede orar, uno puede hacer, sí, muchas cosas. Pero si ya usted sabe cuál es el problema y usted no actúa, nadie lo va a cargar a usted y lo va a llevar allí y lo va a poner en la sillita tranquilito. No, así no funciona. La Torá claramente dice que cada ser humano tiene libre albedrío. Es la vida de cada cual. Pero si tú has identificado ya cuál es el problema que tienes, entonces sabes que tienes que actuar. No esperes que un día milagrosamente las cosas se van a mover, las nubes se van a abrir y todo eso bajará. No, así no funciona. Si llevas ya 20 y 30 años en eso, ¿qué más vas a seguir esperando? A que tengas 60, 70 años y seguir en ese sufrimiento, en esa relación humillante, en ese trabajo explotador. Muchas veces hay gente que viene a verme
Mucha gente, la mayoría de la gente que viene a las consultas mías no son judías, pero me cuentan historias que están en una religión, que están en un lugar que los humillan, que están en una congregación, en un sitio donde les dicen horrores, les dicen muchísimas cosas, pasan por muchas humillaciones. No, no hay obligación ninguna de estar ni en ninguna congregación ni en ningún sitio que a la gente que usted lo vengan a humillar. No, uno tiene que también darse valor, como decía ahorita. Entonces, vuelvo a decir, la persona está en el lugar equivocado y cuando uno está en el lugar equivocado, pues va a sufrir, pues no va a tener éxito, como la historia del cochero y la historia del hombre rico que conté al principio. Y no es que el mundo es malo, no es que me están haciendo brujería, no es que el diablo me está persiguiendo, es que los vecinos me tienen envidia, es que el mundo, que la capa de ozono. No. Tienes que darte cuenta que tienes que actuar. Si tú no haces, como decía el rabino Hillel en el Pirkei Avot, si yo no hago nada por mí, ¿quién lo va a hacer? Dice Rabbi Hillel. Si yo no hago nada por mí, ¿quién lo va a hacer? Ya Dios me dijo, pongo delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal, escoge. Quiere decir que ni Dios va a escoger por ti, porque Dios mismo te está diciendo, tú eres el que tienes que decidir y tú eres el que debes de actuar. No es Dios ni siquiera el que va a actuar por ti, como dice el Deuteronomio. Y como dice Rabbi Hillel, si yo no hago nada por mí, ¿quién lo va a hacer? Entonces no esperes ningún Mesías Salvador, no esperes a un cambio que milagrosamente, no, así no funciona. Lo otro es lo opuesto. Nadie puede esperar un cambio de mejoría y de bendición sin tú, como decía ahorita, tener una transformación. Nadie puede esperar tener un trabajo mejor, que gane más. Nadie puede tener un trabajo donde le van a dar un aumento si tú no has incrementado tu valor en tus conocimientos como persona. Si no vas a estudiar un curso, una carrera y después sigues preparándote con muchos más cursos o preparaciones en tu especialidad para sobresalir. Entonces no es que la situación es mala, no es que el mundo es malo, es que no has hecho el esfuerzo. Que es difícil, todo es difícil. Nadie en este mundo, hay mucha gente que a veces ve gente y dice, wow, mira qué suerte tiene. Wow, fulano que es millonario, fulano que mira la casa que tiene. ¿Usted cree de verdad que esta persona tiene suerte? Aquí no hay nada de suerte. Todo eso está en un esfuerzo y un trabajo que ha hecho la gente, que ha trabajado, que se ha sacrificado 5, 10, 20, 30, 40, 50 años para un día ver el resultado. Lo que pasa es que es muy fácil ver el resultado final y no has visto todo el sacrificio que tuvo que hacer esa persona y todo el trabajo. Por eso es que los judíos valoramos mucho el esfuerzo. Cuando uno ve a una gente que estudia Torah, no es que nació dotado. No, aquí nadie nació ningún dotado. Esa persona está dedicando todos los días 8, 9, 10, 12 horas, todos los días por 5, 10, 15, 20 años, que por decantación, al cabo del tiempo, claro que va a ser experto en su materia. Entonces no es suerte, no es que es dotado, no, es la dedicación que le entregó. Que no fue que hoy empezó algo y ya quiere ver el resultado y el éxito. Es que él sabe que el éxito nunca llega en un día. Que el éxito se manifiesta en 5, 10, 15 y 20 años de esfuerzo y de sacrificio. De luchas y batallas, de caídas y de levantarse. Nada es de gratis. Todo es esfuerzo y merecimiento y sacrificio. Todo, en cualquier área. En el estudio, en el conocimiento, en un negocio, en una empresa, en una relación. Todo. Pero la gente quiere la inmediatez. La clipa de Adán y Javá querían pronto comer del árbol. La inmediatez causó todo un desastre. Entonces, vuelvo a decir, mucha gente está en posiciones equivocadas, en una profesión que no le corresponde, en una relación que no le es favorable, en un país, en una ciudad que no le es favorable. Y otra vez, no hay tal cosa de que otro tiene más suerte. No. Hay muchísimas historias sobradas en el mundo de gente que ha nacido en circunstancias sin ningún recurso, sin cosas horribles, y han logrado éxito en lo que se han propuesto, ya sea en cualquier área, en la educación, etc. Muchísimas las historias y todo el mundo pasa por situaciones. Todos, siempre lo digo, hasta los más grandes sadikim, siempre pasan por enfermedades, por problemas de economía, por situaciones, por pleitos, por problemas. Entre los rabinos hay problemas, hay discusiones, hay peleas, hay de todo también. Porque somos seres humanos, no hay nadie exento de estas cosas. Entonces la persona tiene que agarrar, como dice el refrán, las riendas de su vida. Pero claro, lamentablemente
en la sociedad donde se educa a las personas, pues es que el otro me va a hacer algo. El padre me va a ayudar, la madre me va a ayudar, el gobierno me va a resolver la vida, el Mesías me va a resolver la vida, el rabino, el otro. No. La persona tiene que levantarse y la persona tiene que tomar las riendas de su vida. Esa es la responsabilidad que tiene el pueblo judío. El pueblo judío no anda llorando por cada esquina por todas las cosas que hemos pasado en la historia. Que si fue que si destruyeron el templo, que si la expulsión de España, que si la expulsión en Inglaterra, que si la expulsión en Alemania, que si la masacre de los cruzados. Sí, lloramos a los muertos nuestros, recordamos las fechas, pero seguimos para adelante. Estudiamos y todos nos los ganamos por esfuerzo. Una expulsión tras otra, pero en cada país donde el pueblo judío siempre ha ido, con el esfuerzo, con el estudio, con el sacrificio, el pueblo judío se ha levantado. Ese es un espíritu que está en cada judío. No andamos lloriqueando por la vida de que si me pasó una tragedia y voy a eternamente a lamentarme por las cosas que me están pasando. No, hay una ideología aquí que es de avanzar, de levantarse para adelante. Y esa es la ideología que quiero transmitir a las personas que me están viendo, que no son judías, pero que también pueden aprender del ejemplo del pueblo de Israel, del pueblo judío. Que no andamos lloriqueando por una situación o por un problema. Sí, lloramos cuando hay que llorar, pero después que se caen las lágrimas y avanzar. Después, el pueblo judío no piensa tampoco, el judío no piensa en uno. Siempre pensamos que lo que uno hace se va a beneficiar el hijo, el nieto, el bisnieto y la generación que va a continuar. Siempre estamos pensando en una comunidad, no en uno mismo únicamente. Cuando un judío hace un negocio, una empresa, siempre busca a otro judío para hacer un negocio, porque ¿quién mejor que un hermano nuestro para que se beneficie? ¿Quién mejor para que se aumente en la comunidad? El judío siempre está pensando en invertir en la educación. Por eso hay que muchos judíos, que aún judíos que no son religiosos para nada, tienen ese concepto desde pequeños de donar para las yeshivot, para las escuelas rabínicas, para que otros judíos estudien. Por ejemplo, que así es como muchos de nosotros podemos estudiar acá, porque hay una idiosincrasia en el pensamiento. Y para eso no hay que ser rico tampoco. Eso es un concepto que tenemos, que es el concepto de la sadaká, de apoyar siempre la comunidad. El mundo no tiene eso. Eso solamente lo tenemos el pueblo de Israel. Pero es un concepto muy antiguo, pero que se puede poner en práctica. Si el país donde usted vive no lo pone en práctica, si la sociedad donde usted vive ya no lo pone en práctica, pues empieza usted por ponerlo en práctica en su familia, con su mujer, con sus hijos. Entonces, son ideas de las cuales la gente ve, wow, ¿por qué los judíos tienen éxito? ¿Tienen suerte? No, los judíos no tienen ninguna suerte. Nada más hay que ver la historia del pueblo de Israel para que vean cuánta sangre, cuánta expulsión, cuánto antisemitismo, cuántos desastres unos tras otros y todo el mundo queriendo aniquilar al pueblo de Israel. Porque hay mucha gente que le molesta que una minoría tan pequeña que la quieran pisotear siempre se levanta y siempre es exitosa. Eso le molesta a mucha gente en el mundo. Entonces, todo lo que el pueblo de Israel tiene se lo ha ganado con el esfuerzo. Siempre. ¿Hashem bendice? Por supuesto que sí. Pero tenemos un refrán que dice, como decía Rabbi Hillel, si yo no hago por mí, ¿quién lo va a hacer? Espero que Dios lo haga por mí. Espero que el gobierno lo haga por mí. No. Mueve tú las cosas abajo que Dios bendecirá. Siembra la tierra que va a llover luego. No esperes que llueva y no esperes que sea la estación favorable. No. Uno tiene que salir adelante siempre. Y muchas veces, como decía ahorita, a veces lo que pasa con la gente que está en el lugar equivocado, en una relación que no le corresponde, en un trabajo que no es suyo, y que todo es un esfuerzo, que hay que tener paciencia, que nada se logra de un día para otro, que todo es de a poco, que uno tiene que trazarse metas de 3, 5, 10 años, 20 años. Por ejemplo, yo he contado, a veces he contado, muchas veces todavía no lo digo públicamente, pero a veces lo digo porque esto quizás le pueda ayudar a mucha gente. Yo conté públicamente que tengo una meta de leerme y estudiarme todos los libros clásicos del judaísmo. Todos. Desde todo el Talmud, todo el Zohar, todos los Midrashim, todas las obras clásicas de los grandes rabinos de filosofía, todo lo que se mueva que ha escrito un judío de obras clásicas principales, mi meta es leerlas y estudiarlas todas. Aunque sea una vez. Aunque sea una vez. ¿Lo lograré? No lo sé. Tal vez no, porque en el judaísmo tenemos miles y miles de libros. Pero el simple hecho de trazarte una meta, que no es de un día, que no es de 2 años, que no es de 3, que no es de 5, que no es de 20, que es un proyecto de vida. Ahí es cuando tú ves el resultado. Hay gente que dice, uy, que yo no tengo tiempo para estudiar la Torah, es que no tengo tiempo para aprenderme un idioma, es que no tengo tiempo para leerme un libro.
Pero es que estás esperando que te lo vas a leer cuando, en un día. Y tú no dedicas como el que está entregado a esto 8, 12 horas todos los días. Claro que no. Y la gente a veces trata con desdén las pequeñas acciones. Piensa que si leí una página o un párrafo, ¿eso de qué me sirve? Tengo que leerme el libro entero. Piensa que si voy a ahorrar unos $2 o $3 o unos pesos, ¿eso de qué me sirve? Tengo que ahorrar de 100 para arriba. Si dice que no tiene tiempo para rezar, para la tefilá, dice la gente, bueno, pero ¿para qué me sirve rezar 5 minutos, 2 minutos? Yo tengo que cuando rece, quiero conectarme con Dios y estar 1 hora, 3 horas rezando. Esa persona no comprende que el cambio real no es en lo mucho que tú hagas, sino en lo poquito que tú dediques todos los días a una acción. Cuando tú dices, es que no tengo tiempo para el rezo, no tengo tiempo para la tefilá, o no tengo tiempo para la Torah. Si tú dedicases 2 minutos, 5 minutos a leer un parrafito hoy, 5 minutos mañana, pasado, cuenta esos 5 minutos o 10 minutos, el tiempo que tenga la persona, al cabo de un mes, al cabo de 2, 3, 12 meses, al cabo de 2 años, 3 años, ese poquito que tú pensabas que era nada, se va a multiplicar. Es como quien coge una piedrecita, coge una piedra y échala en un saco. ¿Usted va a sentir el peso? No, con una mano vas a mover la bolsa por todo sitio. Échale otra mañana, otra pasado, y empieza a echarle piedra y piedra pequeñitas, empieza a echársela a ese saco, a ver si en unos meses, a ver si en un año ya tú no vas a poder ni levantar esa bolsa que traes. Porque es la acumulación de las acciones lo que trajo un cambio. Entonces no desprecies esa pequeña piedra. No desprecies esos 2 minutos para un rezo. No desprecies esos 2 minutos para leer un versículo de la Torá. No desprecies esos 2 minutos para aprender un idioma. No desprecies esos 2 minutos para aprender algo que tiene que ver con tu carrera, con la economía. No desprecies esos 2 minutos que puedas estar con tu esposa, con tus hijos. No desprecies esos 2 o 3 minutos que puedes estar contigo mismo en meditación, pensando que es insignificante. No desprecies esos 2 o 3 pesos o dólares que tú puedes echar poco a poco ahorrando, que en 5, 10 o 20 años ya no van a ser 2 ni 3. Lo que pasa es que la gente quiere todo de inmediato y no se da cuenta que todo es un proyecto. Cuando tú miras tu vida como un proyecto, entonces con el paso del tiempo tú vas a empezar a ver la diferencia, vas a ver el resultado, vas a ver la bendición. No hay suerte ninguna. No hay tal cosa de que todo cayó del cielo y que aquel tiene más suerte que yo. No. Cada cual se ha ganado las cosas por su esfuerzo y por sus méritos propios, como dice la Torá. Como dice el Deuteronomio, como dice el Devarim. Hashem pone delante de ti las opciones, pero tu decisión es tu decisión y de nadie más. No es como decía ahorita, que es el Satán, que es la capa de ozono, que me están haciendo brujería, que me están persiguiendo. A lo mejor es verdad que hay ciertas cosas, pero cuando uno está enfocado en su camino, cuando usted dedica tiempo a su tefilá, a su rezo todos los días, yo le puedo asegurar que usted va con una coraza, con una armadura, y usted va haciéndole frente a tantas situaciones en su vida que es imparable. Esa es la persona que es exitosa, porque aprecia lo que a otros puedan pensar que es insignificante. El que tiene éxito, valóralo hasta lo ínfimo. Hay un pasuk en la Torá que a mí me costó tiempo comprenderlo. Está en la historia de Jacob. Dice, no recuerdo qué parashat es ahora, pero es la parashat que Jacob está regresando desde Aram. Él se va con su mujer, con sus mujeres, con Rachel, con Rivka, con Lea, y con sus hijos está huyendo de Labán. Y es la historia de que Jacob tiene la famosa lucha con ese ángel, ¿no? Que hay muchos comentarios qué significa eso. Pero hay un pasaje que en el versículo, el comentarista Rashi dice que, cuando tú analizas las palabras en hebreo, dice que Jacob regresó. Después de esa noche ahí que forcejeó con ese ángel, él sale con su familia, pero el versículo en hebreo dice que él regresó a buscar algo. Y Rashi dice, ¿qué fue lo que fue a buscar? ¿Para qué regresó? Y dice Rashi, fue que él fue a buscar unos pequeños jarritos de barro que él tenía allí. ¿Qué es eso que fue a buscar jarritos? A mí me costó tiempo comprender el concepto. ¿Qué es lo que está queriendo decir Rashi? ¿Qué es lo que están queriendo decir los rabinos? Que Jacob
después de todo ese incidente, va con su familia y regresó a buscar unos jarritos, una cerámica pequeñita de barro, que eso no vale ni 2 centavos. ¿Por qué Jacob regresó a buscar eso? Y Rashi dice que los hajamim, que los sabios de la Torá, valoran incluso aquello que pueda parecer insignificante, sin valor, porque el dinero, por muy insignificante, 1 centavo, si te lo ganaste con tu esfuerzo, aprécialo. No desprecies lo que pueda parecer pequeño. Dice que Jacob regresó. Otra persona escucha esa historia y diría, oye, qué miserable esa persona, ¿no? Oye, mira el judío, qué miserable, que pensando, hasta poniendo atención hasta 1 centavo, eso no sirve para nada. A mí me costó tiempo comprender esa historia de Jacob. ¿Qué hace Jacob regresando a buscar unos jarritos? Eso no tiene ni sentido, yo decía. ¿Qué tipo de comentarista es Rashi que es un gaón de Torah? ¿Qué hace Rashi diciendo? Yo pensaba que iba a tener un comentario más grande. No sé, una historia fantástica, algo grande, pero me va a decir Rashi que Jacob regresó a buscar unos jarritos de barro. ¿Qué comentario es ese que no tiene ni sentido? Yo no comprendía. Pero me tomó tiempo comprender ese concepto que traje por alusión ahora. Y es la idea de no despreciar las cosas por muy insignificantes que parezcan. Lo que está contando Rashi es como una metáfora del concepto, del valor que le dan los jajamí, los rabinos, y por extensión uno tiene que imitar a los grandes rabinos, de no despreciar algo, porque eso te costó a ti esfuerzo, eso te costó dinero. Nunca desprecies porque sea algo ínfimo que tú digas, esos son centavos, ¿eso para qué me sirve? No, porque el dinero es tu energía, fue tu tiempo, fue tu sacrificio, fue tu esfuerzo, fue tu bendición que Dios te bendijo en eso. Centavo a centavo, como decía ahorita, piedrecita a piedrecita se llena ese saco. Entonces el concepto que traen aquí los rabinos es de valorar esas pequeñitas acciones que otros puedan decir, ¿eso de qué me sirve? Ahí hay un secreto, que la bendición está ahí. Como decía ahorita, nunca desprecies decir, voy a esperar a que tenga tiempo 1 hora para tirarme de rodillas, aclamar a Dios y leer los salmos. No, aprovecha ahora. Si ahora no tienes el tiempo, si tienes el tiempo, ok, excelente, yo no digo que no. Eso no es lo que dicen los sabios. Si tienes el tiempo, 3 horas, 10, 20, las que tú quieras. Pero si por tu trabajo, si por tu situación no tienes el tiempo y lo que tienes son 5 minutos, 10 minutos todos los días, hay personas que vienen a verme y es sufriendo porque dicen que no pueden dedicar tiempo a Dios y se sienten lejos de Dios porque no pueden estar horas y horas. ¿Pero quién ha dicho eso? La enseñanza de Jacob y la enseñanza de los sabios es que tú tienes que valorar hasta esos 2 minutos que tú tengas, valóralos. Porque 2 minutos hoy, 2 minutos mañana, poco a poco con el tiempo vas marcando la diferencia. Te sientas a leer una página, un capítulo cada día de la Torá y lo vas a completar. Mire, nosotros los judíos tenemos el plan de estudiar la Torá todos los años. Entonces, completamos la lectura de los 5 libros de la Torá en 1 año. Escuche esto. Alguien diría, ¿pero por qué voy a dedicar 1 semana para leerme 3 capítulos? La Biblia entera la tengo que leer en 1 semana. Así no funciona. Hay gente que van por empuje. Tú lo puedes hacer alguna vez, pero vamos a sacar la cuenta. Si tú por tu euforia, por tu motivación, ok, podrás leerla 1 vez, 2 veces. Pero vamos a sacar la cuenta en 2, 3, 4, 5, 10, 20 años, a ver cuántas veces la has leído tú y cuántas veces la he leído yo. Que he dedicado solamente cada día o cada 2 o 3 días a leer 2 o 3 versículos, completándola como hace la sinagoga, un ciclo, en 1 año leerme los primeros 5 libros. Pero al siguiente año voy de nuevo, al siguiente voy de nuevo, al siguiente voy de nuevo. No tengo prisa, pero lo estoy completando. Entonces la euforia de mucha gente le llevará a leer, sí, wow, voy a leer toda la Torá, toda la Kabbalah. Pero cuando se te acaba ese combustible, ahí quedaste. Entonces no es la euforia, no es toda esa emoción. Eso está muy bueno, muy bien. Pero esa energía hay que saberla distribuir, hay que saberla enfocar. Y así es con todo en la vida. Con el estudio de las cosas, con las cosas espirituales, el tiempo que le dedicas a la espiritualidad, no es lo mucho que haces. Porque hay quien hace mucho hoy y se pasa luego meses y meses y no hace más nada. Entonces, ¿dónde quedó todo aquello?
era del momento, se apagó el fuego, ahí quedó. Entonces, esa persona no es constante. Esa persona es como el viento sople. Eso no va a ningún lado, eso, ahí no crece nada, ahí no hay nada. Igual lo mismo es con una relación. Viste una persona, wow, la chica más linda del mundo, wow, el hombre más hermoso del mundo. Pero eso nada más dura unos momentos. Después cuando conoces y profundizas con la persona, bueno, ahí se apagó todo. Lo igual es con un negocio, igual es con un trabajo, igual es con cada cosa. La gente es por embullo, No. El consejo que tenemos en el pueblo judío es que uno tiene que trabajar sus emociones, ponerlas en su sitio, usar el intelecto y combinar el intelecto con esa fuerza para ir canalizando poquito a poquito. Nadie que vaya a crear algo puede lanzar 1000 cosas a la vez porque ahí no creas nada. El infinito, cuando está manifestando cosas en este universo, está poniendo energía poco a poco. Un pintor, cuando va a crear un retrato de una persona, no puede poner 1000 brochas ahí. Tiene que un poquito hoy, una pincelada acá, mañana hago otro poco más, y así poco a poco se va dando una forma hasta que sale algo hermoso. De igual manera es en la vida, como decía. Nunca desprecies las cosas por insignificantes que parezcan. Y lo último que quiero hablar en el día de hoy, en este Shiur Motzei Shabbat, es el tema del miedo. O sea, algo que uno llega a trabajar en la Kabbalah y que está presente también. Hay un rabino que me gusta mucho sus obras, que Dios permite que yo pueda completar también el estudio de muchas de sus obras, que es el rabino Abraham Twersky. Él fue un psiquiatra, es un rabino ortodoxo, pero también psiquiatra. Y tiene unos libros muy, muy buenos. Yo tuve la suerte hace como 2 años atrás, 3 años atrás, de conocer a uno de sus nietos aquí en Israel. Compartí Shabbat con él en Jerusalén, en la ciudad vieja. Y el rabino Abraham Twersky, él pues habla, ¿no? Trae ese aspecto de la espiritualidad conectado con la psiquiatría, porque él es doctor. Y el aspecto decía, de vencer los temores, de vencer el miedo. La gente está llena de muchos miedos hoy, les decía. Miedo a tantas cosas literalmente. Y si hay algo que la Kabbalah nos viene a librar es de ese temor. Hay gente que tiene miedo a la vejez. Hay gente que le tiene miedo a la muerte. Hay gente que le tiene miedo a estar solo. Hay gente que tiene miedo al tema de la economía. La gente llena de miedo. No. Uno tiene que hacer ese trabajo espiritual, que es muy difícil, les decía. No todas las almas tampoco están al mismo nivel o a la misma disposición. Esa es una realidad. Hay almas que van a tener que venir en 2, 3 y más reencarnaciones hasta que logren un nivel. Entonces no es mirar lo que hizo el otro, ni aquel que bonito habla fulano. No, enfócate en ti, en identificar qué es lo que te está causando temor y trabaja sobre ello. Si lo que te causa temor es el tema de la inseguridad de la economía, bueno, pausa. Ok, ¿qué es el tema de la economía? ¿Qué sucede? ¿Que tienes miedo que te echen del trabajo? Bueno, ¿qué vas a hacer para incrementar tu valor? Para que sabes que si te echen del trabajo vas a encontrar trabajo en cada sitio, que no seas tú la que tiene o el que tiene que ir a buscar trabajo, sino que son ellos los que van a tener que venir detrás de ti porque eres tan bueno que la gente se va a pelear unos con otros para que tú trabajes para esa persona. Siempre tu ideal debe ser ese. Entonces sabes que para eso, bueno, no es que... por eso es que decía, la mentalidad del judío y la mentalidad de la gente es tan diferente. Porque en el judío no hay tal cosa de que yo estudié algo y ahí me quedé. No, el judío siempre está estudiando. Siempre ya lo dice, el pueblo del libro. El judío siempre tiene ese concepto de todo el tiempo estudiar, superarse, leer, prepararse. La gente en general, la sociedad, lo que vemos es lo opuesto. Estudian un curso, una carrera y ahí quedó. Y no se da cuenta que la tecnología avanza, que los conocimientos avanzan, que si tú no te sigues preparando, te quedas obsoleto y en una próxima reunión en tu empresa te van a despedir y van a contratar a otro que tiene más experiencia que tú. Entonces no es que el mundo es malo, no es que es brujería, no es que tienes obstáculos, es que te has olvidado de ti, de incrementar tu valor, tus conocimientos. Sea cual sea la rama o la disciplina que tú tengas, médico, ingeniero, jardinero, panadero, lo que sea, busca siempre ser la excelencia,
Busca siempre ser el mejor en esa área. Busca siempre sobresalir. Si estás otra vez en tu camino, porque estás enfrascado en un camino que no es tuyo, lo que estás es sufriendo. Y los temores van a seguir. No vas a tener ni el deleite ni la motivación. Estás en un lugar que estás sufriendo. Entonces, si estás en tu camino, si estás en tu carrera, es que es algo que, claro, yo cuento esto y para mí a veces es un poco difícil, ¿no? Identificarme un poco en esa situación de esas personas porque no es mi caso. Porque como yo decía ahorita, por ejemplo, yo voy a la universidad, estoy estudiando una carrera, ¿ok? Un máster en historia. Cuando yo voy a mis clases en la universidad, yo puedo coger cualquier clase, pero ya yo desde antes de entrar a la clase que estoy cogiendo, sea la que sea, yo sé ya de qué va a ser mi trabajo a fin de curso, todos los libros que voy a citar y todo lo que voy a hacer. Para mí las clases son una excusa para yo desarrollar lo que yo quiero hacer. Entonces, muchos estudiantes entran en una clase y no, lo que van es dando tumbo y al final están que no saben qué hacer. Yo no. ¿Por qué? Porque para mí la educación es un deleite, porque estoy en mi camino, porque sé que si quiero leerme las obras de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto y tengo tanto que hacer, digo, bueno, voy a coger esta clase, porque cuando yo entre ya sé que me voy a leer esta obra completa y tengo tantos libros que voy a abarcar y voy a profundizar en esto. Y sé y voy a profundizar en lo que me apasiona. Entonces, para mí la clase es una excusa simplemente para estudiar una cosa que yo quería estudiar de todas formas. Que estoy estudiando, sea que esté en la universidad, que sea que estoy en mi casa, sea que voy en un tren rumbo a Ámsterdam o que voy en un avión, estoy leyendo porque me encanta, porque me apasiona, porque estoy investigando constantemente. Entonces, para mí eso no es esfuerzo ninguno. Yo no estudio solamente como si estoy en la universidad o si estoy en tal lado, no. Para mí es un deleite. Entonces, hay mucha gente así. Hay mucha gente que son doctores y es igual. Están estudiando en un avión, en un tren, donde quiera que vayan. No tienen que estar en el hospital para ahora allí en el hospital voy a hacer algo. No. Eso se hace desde tu casa, desde tu laboratorio, desde tus investigaciones, porque siempre estás superándote. Pero lo mismo pasa con una persona, por ejemplo, como decía ahorita, una persona que tiene un talento que hace cakes. Si te apasiona eso, y yo lo he visto, la gente siempre está buscando qué modelo hacer, qué diseño, qué es lo que le gusta al cliente, cómo decorar, o sea, todo. Si haces manualidades, el que es carpintero, que le gusta, o el que es escultor, siempre está buscando lo que a la gente le llama la atención, lo que conecte, y la persona es un deleite poder complacer al otro, porque él tiene deleite en eso. Y así yo puedo poner infinitos ejemplos, pero vuelvo a decir, cuando uno está en ese estado, no hay temor ninguno. El temor viene de la inseguridad de que sabes tú mismo de que no tienes los conocimientos, de que en cualquier momento van a contratar a otra persona en la empresa y te van a votar a ti. El temor viene cuando no hay una preparación. Preparación se llama emuná, fe, confianza realmente, bitajón. Pero es la confianza en la preparación que ya yo puse en eso. Cuando tú sabes que eres bueno en lo que tú haces, no vas a tener temor de que si te boten del trabajo o si encuentro trabajo o no. Que cuando la gente vea tu currículum vitae, todo el mundo va a luchar porque te van a querer que trabajes para ellos. Porque ya no eres averaje. Estás por encima de la gente común. La gente común es el que se acostumbra con lo básico, con lo mínimo. Pero el que busca la excelencia, esa persona siempre va a prosperar. Esa persona siempre le va a ir bien. Siempre le va a ir bien. Porque no te vas a rebajar tu talento para encajar o para buscarlo. No. Si tú sabes que tus conocimientos valen dinero, usted no va a ir a una empresa donde le van a dar un salario que no sea nada. No, no, no. No hay prisa ninguna. Hasta que no me den, porque yo sé lo que valgo, yo voy a pedir y demandar lo que yo necesito, porque sé mis conocimientos y sé lo que vale mi estudio y mi esfuerzo. Y eso me tiene que ser remunerado. Pero cuando no hay esa seguridad, la gente va a buscar trabajo y donde quiera, donde lo primero que le abran, ahí mismo entra. Y entonces después son problemas que... Entonces el punto que yo quiero enfatizar es que el temor se tiene que combatir cuando uno tiene que aumentar el da'at, el conocimiento, en sea cual sea la profesión que usted tenga. Uno tiene que aumentar su valor. Lo mismo con la gente que está buscando pareja. Hay gente que dice, ¿qué pasa que no encuentro pareja? Bueno, la pregunta y esto lo cito yo a mis rabinos, la pregunta es, ¿qué tienes para ofrecer? Porque una persona que va, no todo, hay gente que cree, bueno, es que es el amor. Bueno, eso es en el mundo ideal. El amor es importante, pero también con amor no, no funcionan las cosas así.
porque después no te puedes quejar de que no tienes casa, que no te alcanza para la renta, que tienes ya 2 y 3 hijos, estás viviendo bajo un puente o en una choza o en un sitio, y entraste por amor y ahora no puedes para mantener a tus hijos, para pagar la renta, para pagar las cosas. Hay que usar el intelecto con la emoción canalizada para tomar buenas acciones. Porque después la persona dice, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que no prospero, ¿qué pasa? Pero si es que nunca estudiaste nada, nunca hiciste ningún esfuerzo, te lanzaste como lo loco con todo, como la gente, que la sociedad, la gente se lanza a lo loco a cualquier cosa, después no puedes decir qué sucede. Porque es que son decisiones y cosas que la gente hizo, actuó, que no fue la decisión correcta. Porque después en una relación vienen hijos, vienen muchos, 2, 3, 4 muchachos. Entonces, claro que es difícil. Si es que para empezar no había ahí nada, ¿qué problema? Entonces no se puede ahí a empezar a gritar, a rezar a Dios, Dios mío. No, ¿qué quieres que Dios haga? Así no funciona. Dios te puede enviar una bendición, pero tú tienes que tener un talento, como decía ahorita. ¿Qué tienes tú para ofrecer que te van a acoger en esa empresa? ¿Qué tienes tú para ofrecer que esa persona que a ti quizás te gusta, te atrae, esa persona va a decir, ok, este es el chico o esta es la chica que yo quiero? ¿Qué tienes para ofrecer? Igual, cuando yo digo para ofrecer, no me estoy refiriendo a dinero, que puede ser un factor importante, porque todo se mueve por la economía, pero estoy refiriéndome también a tus valores como persona. ¿Qué preparación tiene tus modales, tu pensamiento? ¿Cuál es tu proyecto de vida? ¿Saben qué fue lo que me preguntó, lo primero que me preguntó uno de mis rabinos en la yeshiva donde yo estudio, en el Midrash Sefaradí, aquí en Jerusalén, el rabino Shlomo Kassin, una de las dinastías de los grandes rabinos de Siria? ¿Saben qué fue lo que me preguntó la primera vez? De hecho, me lo preguntó como 2 veces. Cuando fui a verlo, cuando fui a entrar a la yeshiva, lo primero que me dijo fue, ¿cuál es tu objetivo en la vida? Así. Él no me dijo, y vas a leerte la Torá, te vas a estudiar el Talmud, vamos a estudiar. No. ¿Qué es tu meta en la vida? Así me dijo. No, que es que yo quiero hacer videos de YouTube. Porque yo quiero ayudar a la gente. El punto que yo estoy enfatizando acá es que todo lo que uno haga tiene que tener una intención. Se llama Kavaná. Todo lo que uno haga tiene que tener un sentido. Yo no puedo lanzarme una relación así como así. Porque hay gente que se lanza a veces una relación y dice, bueno, que sea lo que Dios quiera. Bueno, pues si sea lo que Dios quiera, después no te quejes. Cuando empiecen a venir muchachos y digan que no tengo para mantener, que no tengo, porque no supiste de alguna manera primero trabajar en ti, controlar quizás los deseos descontrolados un poco, ¿no? de la carne, o de no tener un pensamiento estable, firme y tranquilo, y lanzarte a rumbo a una relación con otra persona que está desequilibrada también completamente. Entonces, si hay un caos, ahí no se crea nada. Entonces, el punto que yo quiero enfatizar es que la persona tiene que tener algo que ofrecer en una relación. Y ese ofrecer significa, como decía, toda una estabilidad económica en este mundo, eso es fundamental. Y ya hemos explicado que la espiritualidad y la economía tienen que ir de la mano. Eso es absolutamente 100%. Nada se crea, como decía ahorita, es como el cochero que quería alimentar el pueblo entero y el hombre no tenía recursos. Y el hombre rico, que no era mecánico, andaba haciendo lo que no debía. No, cada cual tiene que buscar su camino y de acuerdo a sus posibilidades, honestamente, ver, ok, ¿qué es lo que yo puedo aspirar en la vida? A esta relación, a este trabajo, a esta casa. De momento, eso es muy importante, porque la gente se encierra y piensa que es ya eternamente condenado a algo. No, trázate un plan, ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es tu objetivo en la vida? Y hazlo como un propósito de 5, 10, 20 años. La gente piensa, uy, es que mucho tiempo, pero a ver, tú te vas a morir hoy. ¿Acaso tú no vas a vivir ese tiempo? Pues qué más da que lo inviertas, aunque sea 10, media hora de tu vida a ese propósito. Y verás con el tiempo la diferencia y el cambio. Entonces después la gente no puede decir que el mundo es malo, que es el diablo, que es el Satán, que es, como decía ahorita, el gobierno. Sí, es verdad que hay cosas, es verdad. Yo no estoy negando que esas cosas existan. Existen, yo no digo que no. Pero muchas cosas son debido a esa, como decía, esa euforia que cuando se apaga, ahí quedó. Pero no usamos el intelecto, no dedicamos tiempos a cultivarnos. Muchas veces nos dejamos arrastrar por la sociedad que te dice, bueno, no, es que hay que estudiar tal cosa porque es el dinero.
O si tienes una edad y no estás casado, uy, ¿cuándo te vas a casar? Y te quieren enrollar con cualquier persona. Así no funciona. Sigue tu instinto, estudia, prepárate. Y poco a poco entonces trabaja y construye tu familia. Hay gente que no. Hay gente que tiene otra opinión y que aquí se respeta a cada cual, pero después no se puede quejar la gente de los problemas. Hay grupos en el judaísmo que van a pensar como estoy diciendo yo. Y yo estoy citando aquí las palabras de mis rabinos, que vienen de la tradición de Slovatka, de los rabinos de Lituania. Pero hay otra tradición, que son los Hasidim, por ejemplo. No, los Hasidim es diferente. Entonces cada cual con lo suyo. Yo no estoy criticando ni unos ni otros. Estoy diciendo que uno tiene que tener también los pies en la tierra, porque después el ay y después el lamento. Entonces, si usted no piensa bien las cosas, entonces vienen problemas después y no podemos empezar a culpar al otro o al Satán o a otra situación. No, uno tiene que invertir en uno. Uno cuando va a una relación tiene que nunca aceptar nada que sea menos de lo que uno sabe que merece, porque eso también es muy importante. No es el primer hombre que te aparezca por el medio, con ese mismo te fuiste. No, o con la primera mujer que apareció con esa misma. No, así no funciona. Así no funciona, porque después son los problemas. Después te enteras que el tipo que parecía tan galán y tan encantador después era un borracho, o que era un golpeador, o que la mujer que parecía tan maravillosa, pues después es escandalosa y te quiere ahorcar. Así no funciona. Entonces, paso a paso. Y lo otro es que si estás metido en un problema, no hay ninguna justificación para que nadie se quede en un problema sufriendo toda la vida, como hay gente que dice, bueno, es mi castigo lo que me ha tocado. No, bueno, si es tu castigo, después no te quejes. No hay tal cosa de castigo de nadie. Si estás en un trabajo que no es tuyo, vete de ahí, prepárate, busca la forma de irte. En una relación que estás sufriendo, salte de ahí. Por eso es que en el judaísmo existe el divorcio. Adiós. No, busca tu felicidad, esfuérzate, como decía Rabbi Hillel, si yo no hago algo por mí, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Ese es el esfuerzo, todo eso ayuda a uno eventualmente a vencer los miedos, ayuda eventualmente a tener la fuerza, pero todo esto que estoy hablando, ni crean que es tan de pronto que uno tiene todas estas ideas, porque le digo, muchos de estos conceptos que estoy compartiendo me ha tomado mi tiempo de estudio, de sentarme a conversar con personas de experiencia, de sentarme a conversar con rabinos, de sentarme a conversar con personas de negocios, de sentarme a conversar con doctores, de sentarme a conversar con amigos, con gente que ya ha pasado por toda esta experiencia y yo he aprendido de mucha gente. Y es un ejemplo que estoy poniendo de que uno tiene que aprender de todo el mundo, pero todo toma tiempo. ¿Significa eso que uno no va a cometer errores? No, claro que vamos a cometer errores, es parte de la vida. Pero no podemos quedarnos atascados en el error, en el fracaso. El que se queda atascado ahí es alguien que no está mirando al futuro. Solamente está mirando al pasado, a lo que lo está anclando, a esa dificultad. A esa mala experiencia en una relación, a esa mala experiencia en el trabajo, a esa mala experiencia en una religión, a esa mala experiencia con un vecino. Y cree que el mundo es malo y que todo es malo y que es... No, así no funciona. Uno tiene que preocuparse. Hoy no hay excusa, siempre lo digo. No hay excusa, porque hoy con la tecnología, con el internet, hay tanta información disponible. Todas las obras clásicas están disponibles, tanto en video, en audiolibros, en un podcast, en PDF, tantos libros que se pueden descargar. Todo es el tiempo y la disciplina. Todo es que la gente quiere todo pronto. Así no funciona. Todo es, como decía, trácese un proyecto de vida de 5, 10, 20 años y después vuelva a replantearse en cada época, en cada año que va pasando. Uno va ajustando, porque a medida que pasa el tiempo uno se va dando cuenta que quizás la meta que tenía no era realista. Usted no puede aspirar, como decía ahorita, a un gran trabajo, a una gran relación, que usted mismo no tiene nada ahí. Usted se está olvidando de la otra parte. Y entonces cuando la gente cree que viene a usar una magia, o ayúdame con una magia que vamos a resolverlo por magia. No, el mundo no funciona por magia, porque el otro también tiene lo que lo protege. La otra persona también tiene su fuerza espiritual. Así no funciona. Ayúdame un rezo para conquistar a esa mujer o para conquistar a ese hombre. Así no funciona. Eso no funciona así porque imagínense, si todo el mundo fuera con magia, es como el mundo no funciona así. Todo lo que estamos viendo les decía, es que todo es el esfuerzo,
del ser humano, el crecimiento del intelecto, el trabajo, el sacrificio, que es de poco a poco. Pero otra vez, lo primero que uno tiene que buscar es darse cuenta que está en su camino. Ahí empecé este shiur. Si usted está en su camino, en la profesión, en lo que le gusta hacer, ahí sí va a tener éxito. No está haciendo lo que le apasiona, lo que le trae deleite, porque hay gente que pregunta, ¿cómo sé que estoy en mi propósito? ¿Cómo sé que estoy en mi camino? Sea que sea lo que usted está haciendo, si le causa placer, deleite, está en éxtasis, le encanta hacerlo, como si el tiempo no existe y usted lo haría todo el tiempo, está en su camino. Sea cual sea lo que eso sea. Desde el que está trabajando un bonsai, un arbolito y cortando las ramitas y le encanta hacer eso y después puede vender el bonsai para hacer dinero, porque también tiene que ganarse la vida, el dinero no cae del cielo, hay que trabajar. Entonces, pero si lo que le gusta es cortar las ramitas del bonsai, pues está en su camino. Entonces, sea cual sea el camino de cada cual, pero por ahí hay que empezar. Cada cual tiene que estar en su propósito, de lo contrario no va a haber éxito, no va a haber nada. Está en el trabajo equivocado, está en la relación equivocada, está con la amistad equivocada, porque esa es otra cosa. Mucha gente aguanta muchas cosas de mucha gente. Uy, es que es mi amigo, pero te dice horrores. ¿Qué amigo es ese? Entonces, por temor, otra vez el temor a quedarse solo, a no sé qué. No, no, no. Adiós con todas esas cosas. No hay tal cosa de que uno tenga que estar sufriendo en amistades, en trabajo. No, pero claro, todo esto requiere una madurez intelectual, una madurez de la conciencia de la persona para tener la fuerza de eventualmente cortar. Si todavía hay mucha gente que está atrapada en estos ciclos, en estos baches, en estos huecos, como los que yo he descrito, tiene que tener la fe, la confianza y la paciencia de que también de eso se puede salir. Que tiene que ser un trabajo de poquito a poquito, empezar a alimentar esa fuerza, esa libertad, esa independencia, para poder levantarse por usted mismo, por usted misma. Y hasta que eventualmente pueda echar a andar. No es de pronto, no es de pronto de que si ahora estoy en un trabajo que lo odio, me voy a ir así como así. No, primero yo, porque si dejo el trabajo, porque lo odio, porque no me... Después entonces no se puede quejar de que diga que no tengo dinero, que la economía, que tal cosa, que los bills, que el automóvil. No, es que tomaste una decisión que no debías. ¿Qué hay que hacer? Mientras estás en un lugar que no va bien, empieza a planear, como diríamos, la retirada. Empieza a planear la escapada, pero empieza a poner tu pie en paso firme. No te lances así como de pronto porque no va a ir bien. Uno tiene que dar pasos firmes, pasos sólidos. Ok, estás en un trabajo que no te gusta. ¿Qué es lo que te apasiona? Empieza poquito a poquito a desarrollar ese talento. Empieza a coger un curso. Es un sacrificio. Tendrás que poner tiempo extra. Tendrás que esforzarte. Te tomará meses, a veces un año, 2 años. ¿Pero qué prefieres? ¿No hacer ningún esfuerzo y quedarte mucho más tiempo todavía sufriendo? ¿O poquito a poquito empezar a trabajar y a valorar, como decía ahorita, eso poquito que tú crees que no vale nada, ese poquito que haces cada día, te va a marcar la diferencia y te va a transformar con el paso del tiempo? Es mejor, como decía, empezar a trabajar en ello, a quedarse a sufrir una vida entera y al cabo de los años acabar diciendo no soy feliz, el mundo fue malo, es que no tuve suerte, la familia que me tocó, el medio ambiente, el diablo me estaba persiguiendo. No, dejémonos de supersticiones y cosas. Y vuelvo a decir, siempre también hay que buscar a leer las biografías de gente que ha sido exitosa en lo que a usted le gusta. Siempre algo que en la Kabbalah, busque la biografía de los grandes rabinos, los tzadikim, los santos, para que usted vea todas las cosas que pasaron. Todas las cosas que pasaron y al final en ese trabajo hubo el crecimiento. Si usted lo que tiene es una empresa, no sé, algo de economía, póngase a leer libros de economía, conferencias, busque. Hoy hay mucha información disponible. Si lo que tiene es que aprender una manualidad, de sobra hay información en YouTube, en las redes sociales, en cada sitio. Y usted se va a ir educando con el tiempo hasta que tenga una fuerza suficiente y dice hasta aquí. Me voy de aquí, es tiempo ahora de brillar. Pero voy a brillar cuando ya tengo el paso sólido. No me voy a lanzar al vacío porque entonces ahí no resolvemos nada. Es bueno también tener un mentor, una persona que ya tiene una experiencia, que cada cierto tiempo usted puede ir cada 1 mes, 2 meses, 3 meses, 5 meses, no lo sé, de acuerdo a lo que le haga falta a cada cual, que usted vaya a buscar consejo de esa persona. Yo tengo mis mentores, mis rabinos, y tengo muchos rabinos.
No tengo uno solo. Tengo muchos rabinos de las muchas escuelas que he estudiado. Y hay rabinos que, como decía, en el judaísmo no se estudia ser rabino así como que es algo religioso y ya. No. Hay gente que estudia para ser rabino porque le gusta estudiarlo, pero no porque nunca vaya a ser rabino en ninguna sinagoga. Uno estudia porque le gusta estudiar y ya está. Porque lo hace por uno mismo. Por uno mismo. ¿Cuándo vas a hacer algo por ti? Sin esperar de que si te remuneran, que si vas a ganar. No. ¿Cuándo vas a hacer algo por ti? Entonces hay rabinos que son doctores, hay rabinos que son empresarios. Yo conozco rabinos que trabajan en Wall Street, en la bolsa, por ejemplo. Rabinos que tienen restaurantes, que tienen... Entonces eso de rabinos es simplemente porque nos gusta estudiar, ya está. Pero hay gente que son comerciantes, que son negociantes, eso es lo que se dedican. Pero estudiamos porque el judío tiene una idiosincrasia del estudio. Entonces, el punto es que yo tengo personas, mis mentores, que busco consejo cuando necesito escuchar una guía de gente que tiene más experiencia que yo en mi camino. Entonces, usted también tiene que buscarse un mentor, una persona, no un libro que me leí, no un video que vi. Eso no es un mentor. Un mentor es una persona que te conoce, que sabe cuáles son tus problemas, que tú vas a hablar con esa persona frente a frente y te va a decir, y usted le va a contar, y esa persona te va a escuchar y te va a decir, mira, esto aquí cambia tal cosa, vamos a trabajar en esto, en esta área vamos a ir trabajando por tantos meses, vamos a trabajar aquí, vamos a buscar tal objetivo y tal resultado. Que va a ir trabajando contigo y que conoce cuál es tu situación específica y que usted tiene que tener la paciencia y la conciencia de que nadie te va a resolver la vida en 2 minutos ni en 30 segundos. Que es un trabajo que la persona va haciendo contigo, es una mentoría, es un trabajo sea espiritual, de economía, de lo que sea. Pero uno siempre tiene que tener un mentor o más de uno. Siempre 1 o 2 mentores. No es bueno tener tampoco tanto porque esa es otra cosa. Hay gente que va de nido en nido, saltando de un lugar a otro y al final acaba confundido. No. Una persona que tú sabes, que confías en esa persona, que tiene la preparación, en sea cual sea la área, como decía, si es espiritual, si es de economía, si es de una empresa, si es de lo que sea. Y usted va a buscar a esa persona que cada 1 mes, cada 2 meses, cada 3 meses, usted va a ir a buscar y va a decir, mira, vengo trabajando en esta área, vamos a ver en qué puedo mejorar, qué me puedes aconsejar en su experiencia. No pensando que esa persona te va a resolver la vida, porque nadie te puede resolver nada. Sino es en alguien que te va a decir, mira, trabaja aquí, aprieta un poquito por acá, mejora aquí, emplea esto. Y después de esa mentoría usted tiene que hacer el trabajo. Nadie lo va a hacer por ti. Tú vas a trabajar ahora 2, 3 meses, 4 meses, lo que sea. Y al cabo de un tiempo, déjame ir a escuchar consejos otra vez de fulano que tiene más experiencia. O de fulana que tiene más experiencia. Eso se llama una mentoría. Eso es lo que hago yo igual. Y eso es lo que hace toda persona que tiene éxito. Usted puede buscar a cualquier persona en cualquier rama. Desde la área espiritual, desde la rama de los que son millonarios exitosos, que tienes, siempre van a ir a dialogar, a buscar a gente que son los que en esa misma área tienen más experiencia, tienen conocimientos que puedan compartir. En el judaísmo siempre está ese concepto de buscar consejo. Y siempre lo veo en los grandes rabinos de Israel, que siempre van a ir a visitar a otro gran rabino. Y lo ves dialogando y los ves compartiendo y lo vas a ver que van a buscar y escuchar a los grandes. Y así con cada área. Usted tiene que tener una persona que otra vez no es el que te va a resolver el problema, porque nadie te puede resolver nada, pero te va a ayudar a identificar qué es lo que está fallando y te va a dar las herramientas, te va a ir acompañando en un proceso que es una persona que te va a ir abriendo la mente, que te va a ir abriendo la conciencia y a darte cuenta de tus puntos fuertes, pero también de tus puntos débiles que tienes que ir corrigiendo, que tienes que ir fortaleciendo para que vayas paso a paso prosperando en sea cual sea el área de tu vida. Siempre uno tiene que tener 1 o 2 mentores, no más de eso. 1 o 2 personas confiables, personas con experiencia. No que lo diga fulanito, no, que el mundo o que en el área donde esa persona se desempeña, que consejo ahí. O sea que otros son los que van a reconocer y decir, sí, tiene experiencia. No es porque la persona diga que tiene experiencia. Decir cualquiera puede decir, y hay muchas cosas por ahí. Entonces, eso es muy importante, una mentoría. Una persona que te va a ir acompañando, que te va a ir resaltando, que te va a ir ayudando a que tú mismo hagas el trabajo. Porque el trabajo lo tiene que hacer usted. Pero te va a ir dando la fuerza, te va a ir señalando, te va a incluso a ayudar a darte cuenta que cosas de que quizás tú no has visto,
pero él te puede ayudar porque ya él pasó por ahí, porque tiene la experiencia, porque esa persona tiene también otro mentor que está mucho más elevado. Y tú estás beneficiándote no solamente del conocimiento de esa persona, también de toda su experiencia y de todos los conocimientos que estás recibiendo de sus mentores. Entonces, bueno, esas son áreas que se puede ir trabajando. Todo eso ayuda siempre, como digo, a vencer esos temores, a sacar esa confianza interna, a que la persona pueda realizarse y salir siempre adelante con éxito. Vendrán tropiezos, sí, vendrán desafíos, sí, nadie está exento de eso. Pero eventualmente uno va a ir refinando, va a ir levantándose, va a ir progresando y eventualmente lo que en algún momento de su vida pudo haber sido un desafío, usted con el tiempo se va a reír de esa situación porque ya estará, como decimos, en otro nivel, en otra categoría, que va quedando detrás todo lo que en un momento pasado ya usted lo superó. Entonces, partimos nuevamente de que uno tiene que estar caminando primero en su propósito. Si llegó tarde a este encuentro, regrese al final para que vea la historia que conté del rabino Yitzhak, que contó esta historia de que los que estaban en un trabajo que no les correspondía o en una situación que era opuesta. Ahí no hay progreso ninguno, uno tiene que estar en su camino, en su propósito, sea lo que sea. Quizás usted tiene un talento, un don que el otro no está viendo, que la madre, el padre, el amigo no están viendo y te pueden decir, no, no hagas eso, deja tal cosa, enfócate en esto mejor. No, usted siga su inclinación, siga su corazonada, pero trabaja sobre eso, porque eso es otra cosa. Hay gente que dice, no, no, yo quiero esto y ya está, pero no mueve un dedo. No, así el talento se manifiesta con el trabajo y con el esfuerzo y con el tiempo. No hay tal cosa de que las cosas lleguen así como así. No te puedes frustrar si no has movido un dedo ni no has hecho nada y simplemente por ego o por fuerza quieres manifestar una cosa que no se va a manifestar así como así. ¿Qué tienes para ofrecer al mundo, a la empresa, al trabajo, a esta relación? Nada, pues no la vas a conseguir. Y constantemente hay que estar superándose. Eso es más que claro. Todo uno tiene que también trabajar su cultura. Todo esto que yo he hablado también no solamente está en los textos judíos, eso está claramente en las fuentes de la filosofía también, porque en el judaísmo tenemos filosofía también, que si Dios quiere voy a empezar a hacer una serie de vídeos eventualmente en el otro canal de español y en inglés también, sobre la filosofía judía, el pensamiento de los grandes sabios, Maimónides, Yehuda Leví, y de tantos otros filósofos y rabinos del mundo judío, etcétera. Entonces, bueno, siempre uno tiene que estar educándose, tiene que estar superándose y buscando la manera de mejorar y de aumentar su valor para que no tengas que estar corriendo detrás de nada, que sea de esa empresa que te vengan a buscar a ti, que sea en esa relación que quieran buscarte a ti y no que uno tenga que estar llorando detrás de nada. No, tiene uno que darse el valor, tiene uno que cultivarse y que nada llega ni de pronto, nada llega de casualidad, todo es un trabajo y todo es poco a poco. Que es un proyecto que uno se va haciendo en la vida, 5, 10, 15 años de trabajo y luego va todo el tiempo replanteándose metas. Así es como uno crece, así es como se desarrolla cualquier negocio, cualquier empresa, cualquier relación, así es como uno se educa. Nadie puede entrar a la universidad en un principio y decir, deme un doctorado ya. No, tienes que pasar 10 años estudiando y pasar exámenes y estudiar, y escribir y mil cosas para que te den un doctorado. No te van a dar no te puedes graduar apenas que entras. Eso no existe. Entonces hay gente que vive de ilusiones. No todo es el rezo, no todo es rezando, no. Reza, pero trabaja. Eso está más que claro. Siempre decimos en el judaísmo, una mano en el cielo, pero la otra en la tierra. Una pidiéndole a Dios, pero la otra estoy trabajando yo. Eso es más que claro. Entonces, siempre la parte espiritual, pero también la parte física. La parte física nos toca a nosotros. La parte espiritual, que esa viene del cielo. El campesino trabaja la tierra. La lluvia caerá en la estación. Él no puede estar rompiéndose la cabeza que si llueve o no llueve. Él tiene que trabajar la tierra y sembrarla. Deje usted el trabajo, que ya son cosas externas a usted, que eso le corresponde a Dios, le corresponde a la naturaleza, le corresponde a otro. Usted haga su trabajo. Si no, después no se queje si no hay alimento, si no hay cosecha. Son ejemplos que pongo para ilustrar el punto que quiero traer. Hasta acá con el shiur de este día, deseándoles a todos muchas bendiciones. Como saben, aquí en Israel ya concluyó el Shabbat, aquí van a ser las 12 de la noche en Israel. Así que, bueno, muchas bendiciones a todos desde Jerusalén, desde la Tierra Santa, que a Akadosh Baruj Hu les bendiga mucho.
mucha atzlajá, mucha buena suerte, mucha refuá, mucha sanación, mucha parnasá, todo lo bueno. Toda la gente también que siempre viene, que me pide que haga rezos por ellos, la gente que viene a las consultas privadas de Kabbalah, todas esas personas saben que siempre están en mis rezos, que siempre están en mis oraciones. Siempre pido por todos ustedes que Akadosh Baruj Hu les bendiga mucho, muchas tlajá, muchas bendiciones, mucho shalom, mucho éxito. Pero ojo, también tenemos que hacer nuestro esfuerzo, muy importante. Que Hashem les bendiga mucho. Shavua Tov, buena semana y muchas bendiciones a todos. Shalom.